amados hermanos. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Como algunos pues no me conocen, soy la pastora Daliana Rodríguez de Puerta de Restauración, Iglesia de Cristo Puerta de Restauración, Madrid, España. Y bueno, hoy tengo el privilegio de estar en mi alto refugio, Moyuta, Jutiapa. De verdad, qué bendición estar allí en la Iglesia de Cristo. Y bueno, doy gracias al Señor primeramente por este privilegio. También doy gracias a los pastores Oscar Aníbal Pensamiento y su esposa Nidia de Pensamiento, a su hijo Yair y a su hija también. Que Dios los bendiga mucho. Gracias por esta invitación. Y gracias a ustedes por estar allí, amados hermanos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, pues vamos a orar, ¿verdad? Acompáñenme a orar. Amado Padre Celestial, bendigo tu nombre en este día. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú traes para tu pueblo. Te pido que desde ya vengas preparando sus corazones, Señor, y que esta semilla que va a ser sembrada en sus corazones dé el 100%, Señor. Que aunque sea una semilla pequeña, Señor, tú la hagas germinar como un árbol frondoso, Señor, en sus vidas, Padre. Y que estos sean a su vez árboles plantados junto a corrientes de agua viva y que su hoja no caiga, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice esta congregación, Padre. Te pido que sea, Padre, un canal de bendición, Padre, para llevar esta palabra a cada uno de mis hermanos allí en sus hogares, Señor, a todos aquellos que están al alcance de mi voz, Señor, allí en Guatemala y aquí en España y en Venezuela, Padre, y todos esos países, Señor, que van a estar escuchando esta palabra, Señor, todas esas personas en distintos países, Señor. Bendigo también a mi cobertura espiritual, a mi apóstol Sergio, en el nombre poderoso de Jesús, su esposa en el nombre poderoso de Jesús. Y también a mis pastores que me cubren directamente, a mi pastor Nelson Dávila. Declaro pronta recuperación para él, que tú tienes, Señor, tu mano poderosa, Señor, guardándolo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que crees defensa, Señor, su cuerpo, que pueda crear defensa, Señor, para que ese virus salga lo más pronto posible, en el nombre de Jesús, en tu tiempo perfecto. También mi pastora Susi, Señor, que en este tiempo está en recuperación, Señor, que tú sigas sanándole, levantándole, restaurándoles, y que en este tiempo de reposo, Señor, seas tú allí con ellos, bendiciéndolos de una manera muy especial, Señor. Te lo pedimos en los méritos de Cristo. Y así, por todos los enfermos, Señor, te pido que esta sea una palabra para cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús, en todas nuestras áreas, en nuestro ser tripartito, Señor. Me pongo en tus manos, Señor. Quiero ser ese canal de bendición, que tu gracia, que tu misericordia, que tu bondad, Señor, sean derramadas en el nombre poderoso de Jesús. Y a ti, y solo a ti, queremos darte la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Bueno, para mí es un gozo estar con ustedes, de verdad que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, estar aquí por medio de estas plataformas y poder llevar un mensaje. Estas plataformas que, usándolas a los pies del Señor, nos son de bendición, nos son de edificación y nos ayudan a acercarnos cada día a tener esas coinonías por medio de estas redes, ¿verdad? Bendigo al Señor por eso. Y le pido al Señor pues que limpie los ambientes para que esta palabra pues pueda fluir en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, amados, esta no es la primera ocasión en que estoy allí en su iglesia. La verdad que ya en varias ocasiones, mi segunda ocasión que estoy allí con ustedes, aunque siempre estoy mirándolos por el internet. Pues bueno, escuchando cada una de esas prédicas, atenta a lo que va pasando, viendo ese cambio que el Señor ha hecho en la iglesia, viendo toda esa transformación de cómo comenzó siendo una obra pequeña y ya veo cómo el Señor viene ensanchando ese territorio y cómo ustedes han permanecido allí fieles de la mano del Señor.
Y eso pues me testifica mucho. Doy gloria a Dios por cada uno de ustedes, por la vida de ustedes, por ese trabajo que están haciendo para el Señor. Y bueno, hermanos, como el Señor no se queda con nada, pues sé que el Señor va a recompensar esa obra de sus manos. Yo sé que sí, así va a ser. Pues también bendigo al Señor por la vida del pastor Aníbal Pensamiento, el hermano pastor Aníbal Pensamiento. Para mí es como un hermano mayor. La verdad es que lo bendigo. Su esposa, una sierva de la que aprendo mucho. En el servicio, en ese amor, en esa pasión por la obra. Yo los bendigo. De Yair por esa diligencia, por ese celo por las cosas del Señor, y que aún desde pequeño pues se dedicó a servirle al Señor, porque estos hijos han estado consagrados para el Señor. Y también de esa hija tan maravillosa, una muchacha muy linda, una sierva de Dios con un corazón muy hermoso, ¿verdad? Que los bendigo, siempre los recuerdo, los tengo siempre en mis oraciones, siempre presente, porque esta familia ha sido de bendición para la mía. Han sido siervos que han estado unidos conmigo, como esos hermanos que están parados en la brecha, que de repente no nos vemos mucho, pero sabemos que estamos ahí. Y es una bendición muy grande. Bueno, vamos a la palabra, amados hermanos. Váyase allí al libro de Habacuc, en este caso la Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios: mirad entre las naciones y observad y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeréis si os contareis. Dios bendiga nuestras vidas por medio de esta palabra. O sea, tan grande obra va a ser el Señor, que aún si se nos contara no la creería. Es verdad, la obra de Dios, bendito sea su nombre, ¿verdad? Aquí, amén. Aquí en España, pues hay lugares donde hay puertas muy grandes, talladas, donde los carpinteros y esas personas que se encargan de tallar las puertas, pues las tallan muy bonito. Pero en esa puerta, para que esa puerta hermosa pueda ser abierta, necesita tener una llave. Tiene una cerradura pequeña y una llave. Y mire también aquí lo que dice la palabra. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Ya se lo voy a explicar, ¿verdad? Vamos allí al libro de Marcos. Al libro de Marcos 4:30, de la versión Reina Valera 1960. Parábola de la semilla de mostaza. Decía también: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. ¿Qué pasa aquí, hermano? Que el Señor, porque esta es palabra de Dios, ¿verdad? Que el Señor aquí compara esa semillita, compara el reino del cielo, de los cielos, con esa semillita, que siendo tan pequeñita puede llegar a ser un arbusto muy grande, un árbol muy grande, una hortaliza grande. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Primero, por la gran obra que ha comenzado el Señor en nosotros y que la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Y será una obra tan grande que si os contare no la creeréis, dice la versión de aquí en Habacuc 1:5. Entonces, Dios va a hacer una obra grande por medio de su palabra, de esa semilla, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos de esto? Porque esta palabra que yo le traigo hoy, este mensaje que le traigo de parte del Señor, dice: recuperando el milagro en lo pequeño. Quiere decir que debemos ver a Dios obrar en lo pequeño, que es la forma de cómo podemos percibir al Señor en las cosas pequeñas. Aquí le voy a dar un concepto de pequeño, aunque usted conoce que es pequeño, ¿verdad?
Pero sí dice, me llamó la atención un poco este concepto que dice que no llega a las dimensiones ordinarias. Y es necesario pues ver a Dios obrar en lo pequeño, ¿verdad? Porque Dios nos da cosas pequeñas para luego probarnos y llevarnos a cosas grandes. Una obra pequeña puede comenzar así, de 3 o 4 personas, pero puede ser una gran obra y llega a ser se llega a cumplir la promesa que Dios nos da en el libro de Habacuc, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, mi primer punto, no menospreciar lo pequeño. Como ya bien dije, que esa obra pequeña puede ser una obra grande, magnífica, como lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que no debemos menospreciar y estar atentos a lo pequeño, a las luces que el Señor nos va a poner en el camino. Ya se lo voy a explicar un poquito más adelante. Dice, no menospreciar lo pequeño. ¿Qué significa menosprecio? Actitud negativa frente a una cosa o persona, consciente en concederles menor valor e importancia de lo que merece. Todos somos importantes, grandes o chicos, todos somos importantes. Y uno debe cuidarse del menosprecio y darle el valor, porque a veces hay cosas que no le damos suficiente valor y nos desmotivan y hasta desmotivamos a otros, no le damos la importancia que esto tiene y lo vemos como algo pequeño. Ay, no cumple nuestros requisitos, lo vemos como pequeño. Por ejemplo, me congrego en esta iglesia, es muy pequeñita, me tengo que ir a una mega iglesia. No. El Señor lo sembró allí, allí se queda. Y es un tiempo donde debemos ser definidos. Si el Señor allí lo sembró, usted sea como ese grano de mostaza, que aunque pequeñito, pues entonces así, que usted pueda crecer en ese lugar, en el nombre poderoso de Jesús, y no menospreciar lo pequeño. También saber que Dios le da cosas pequeñas y que luego las va probando y las va revisando, y si usted ha sido fiel en lo poco, en lo mucho lo pone el Señor, ¿verdad? Vamos a leer aquí en el libro de Zacarías 4:10. Dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada mano en la plomada mano de Zorobabel. Estos son los 7 ojos de Jehová que recorren la tierra. El Señor está viendo todo, recorre la tierra y le da valor a lo pequeño. Porque dice, porque lo que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Menospreciaron el día de las pequeñeces, pero se alegrarán, porque es que Dios puede hacer una gran obra con lo que parece pequeño. Fíjese que en una ocasión, pues, su pastor, Oscar Aníbal Pensamiento, estuvo allí en Guanare, estado Portuguesa, Venezuela, ayudando en la obra del Arca del Pacto. Su pastor fue enviado juntamente con el pastor Carlos Tello, de Buena Dádiva, fueron enviados los dos a trabajar en la obra de Arca del Pacto en Guanare. Esto fue una respuesta a las oraciones. ¿Por qué? Le cuento. Estas son cosas que poco comparto, porque creo que las cosas que son muy sagradas, poco lo comparto, ¿verdad? Pero siento que es de testimonio que debo compartirlo y que ya llegó el tiempo para decirlo. En realidad lo que Dios hizo en esa obra hermosa, ¿verdad? El Señor me permitió por privilegio llevar un discipulado de niños. Pues ahí estábamos, unos niños en una casa, escuchando la palabra, orando, adorando. Y bueno, compartíamos uno que otro dulce, aquello, hasta que el Señor me muestra, me dice, hazle casa. Y entonces comenzamos la construcción del templo.
Se pusieron unas piedras, luego en esa piedra consagramos ese lugar para el Señor. Primero se compró el terreno, luego se comenzó esa obra y empezamos la construcción. Una obra de niños, imagínense, se requiere fe para comenzar una obra con niños, ¿verdad? Además que los niños son completos, los niños son una persona completa. Nosotros que llegamos al Evangelio a mitad de camino, pues ya veníamos con la mitad en el mundo y la otra mitad, bueno, ya comenzando con el Señor, ¿verdad? Menos mal que Él nos hace nueva criatura. Aleluya por eso, gloria a Dios. Entonces, los niños, comenzamos esa obra y esos niños emocionados y todo aquello. Y cuando terminamos la construcción del templo, bueno, el templo aún está en construcción, pero la primera fase del templo, porque estoy segura que el templo va a ser magnífico para la gloria del Señor. Porque ¿qué casa le podemos hacer nosotros al Señor? Imagínense, si Él es impresionante. Entonces, comenzamos esa obra, ¿verdad? Terminamos la primera parte de la obra y había que inaugurarla. Para esto enviaron a mis hermanos a ayudarme allí con ese parto, asistir el parto. Fue de gran bendición recibir estos hermanos. Hermanos muy humildes, casi llegan sin ropa porque no se les permitió traerse sus maletas, trajeron media maleta prácticamente. Y bueno, allí los hermanos tuvieron que predicar hasta con ropa prestada, ropa regalada, pero ellos dieron el todo por el todo. Para la gloria de Dios lo digo, y esto es de testimonio, dándole la gloria solo a Dios y no al hombre, porque solo Él la merece. Pero fue un trabajo impecable y que el Señor hizo por medio de estos varones que se dejaron usar allí en ese lugar. Ministraron, fueron varios días de arduo trabajo. De paso yo no sabía hacer agendas así y se las hice bien apretadas. Mire qué fuerte tuvieron trabajo esos hermanos. Y eso tuvieron que ministrar Santa Cena, adorarse, predicar. En una ocasión las cuerdas de la guitarra de mi hija Soleil pues se dañaron y tuvimos que quitar un teclado prestado, y total que el hermano Aníbal ahí le entró a adorar con ese teclado. El hermano Carlos predicó, unos siervos de la palabra, unos maestros de la palabra. De verdad que fue un momento demasiado bonito. Tuvimos vigilia, ahí amanecíamos orando en ese lugar, declarando ese lugar, que aunque eran poquitas personas, declarando esa bendición en ese lugar. Y el Señor escuchó. Luego tuvimos casa llena, fue algo hermoso. Los hermanos pues aman mucho a su pastor. De hecho querían que ese fuera el pastor que estuviera allí. Ellos querían que esos pastores se quedaran. Y casi que pues se le echaban al cuello llorando y suplicándole que se quedaran. Pero ¿cómo hacen esto si ellos fueron enviados por unos días? También alabo al Señor por la vida de esas siervas que se quedaron allí ayunando, orando y también sembrando para el reino, esperando, porque les tocó aún llevar los gastos de su casa porque sus esposos no estaban, sus esposos estaban ahí en Guanare. Y bueno, todos estos, pues fue una gran bendición y no se los hago cansón, de verdad fue una gran bendición tenerlos allí, fue un privilegio. Esta obra quedó un tiempo en receso. Luego a mí me tocó venirme a España y hubo un cambio radical en mi vida. Me tocó pasar por lo que yo lo veía como Abraham. No se puede comparar, pero usted sabe que las mujeres son un poquito exageradas. Y entonces me tocó entregar el hijo para poder venirme para España. Y mire que me costó, porque usted sabe cómo somos las mujeres territoriales. Y yo no quería soltar la iglesia. Y la iglesia, la obra es del Señor y no mía. Simplemente soy servidora para la gloria de su nombre, ¿verdad? Entonces, pero sí gemía y lloraba y decía, Señor, ¿qué va a pasar con mis niños, con tus niños? ¿Qué va a pasar con esa obra? Yo sé que es tuya, pero bueno, ahí hemos regado esa obra. Yo sé que los hermanos han regado esa obra junto conmigo. Y el Señor en un sueño consoló mi corazón, me dio una palabra, una promesa, y usted sabe que el Señor no se queda con nada. Pero también me dio un sueño, y en ese sueño me muestra un fruto grande, amarillo, era color amarillo el fruto y estaba así muy jugoso, muy rico. Y dentro de ese fruto
había muchas semillas. ¿Por qué le comento esto, hermano? Porque el Señor me mostró que eso era un semillero. Al pasar el tiempo, mucho tiempo regué la tierra. Y yo sé que mis hermanos la regaron conmigo. Por eso yo los veo a ellos como mis hermanos mayores. Ellos han asistido, aunque no nos vemos, andamos orando unos por los otros porque son mis hermanos. De hecho, fuimos obreros y fuimos pastores enviados casi en los mismos tiempos, para gloria de Dios. Y hemos hecho un trabajo juntos como equipo porque así hemos sido enseñados. Entonces, al pasar el tiempo, esa obra dio sus frutos y todavía está fructificando y será mayor. ¿Por qué? Porque ahí van a formarse los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Luego, un día mi madre fue a limpiar la iglesia y esos niños en los que se sembró la palabra fueron llegando uno a uno. Imagínense cómo estaba mi corazón. Conmovido, ¿verdad? De ver esos niños y era un tiempo que no se podían dejar de atender. Eran los hijos de Dios y llegaron. Y el Señor ha levantado una nodriza allí, se llama María José, para la gloria de Dios, y está cuidando y ese semillero es grande. Muchos niños, ya ahora no son niños, ya algunos son adolescentes y ha sido una bendición. No solo se congregan niños, se congregan adultos también, las familias. Y doy gloria a Dios por eso y por ese trabajo, por esos hermanos, ¿verdad? ¿Por qué hablo eso? Porque esa pequeña semilla es como la semilla de mostaza, es la semilla del reino y da fruto a su tiempo. Y esto va a llegar a ser un árbol frondoso. Ahí en esa obra se están formando los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, la generación de relevo, y los siervos de los últimos tiempos, porque bien usted sabe que el Señor está cerca. ¿Y por qué le digo esto? Porque nosotros debemos recuperar los milagros y verlos en lo pequeño. Es un tiempo de recuperación y debemos recuperar esa vista para ver los milagros en lo pequeño. En el nombre de Jesús. Y no menospreciar esa obra. Pude haber dicho, eran 3, eran 4, pero el Señor sabe que aunque sea uno solo que llegue, es una bendición y es un privilegio servirle. Y más si son niños, que es una obra completica. Así que Dios bendiga la vida de esos pastores que estuvieron allí conmigo. De verdad, hoy que quiero abrir mi corazón para hablarles de este testimonio, me dio el Señor el privilegio de servirlos y de que ellos me sirvieran a mí. Ellos fueron los que más me sirvieron. La verdad que bueno, que en lo que pude servirles fue que vinieron gorditos, porque llegaron gorditos porque la tía Marisol les hacía mucha comida y mucho dulce. Y bueno, y que también pues tuve que comprarles unas tazas grandes, porque en Venezuela las tazas de café son así chiquiticas. Y cuando le puse el café al hermano Carlos en una taza chiquitica, al pastor Carlos me dijo, hermana, ¿qué es esto? Como que esto es un engaño. Y luego, como son los siervos de Dios, pues les compré unas tazas grandotas para llenarles de café a mis hermanos, porque hay que ministrar esa. No nos quedamos con lo que Dios pues nos da, ¿verdad? Por privilegio. Le compré unas tazas grandotas a los hermanos. Allá tienen sus tazas en Venezuela, hermano. Y bendito sea Dios que me permitió atender a esos pastores, a esos profetas, a esos evangelistas, a esos maestros. Qué bendición tan grande. Y sabe que, amados, eso fue glorioso lo que hizo el Señor en ese lugar. Pero yo veo ahora a mis niños y digo, Dios mío, no debemos menospreciar el tiempo de las pequeñeces, porque esa obra. Y así me está tocando vivirlo aquí en Madrid. Aquí me toca ir a cafeterías con 2 o 3 mujeres, a cafeterías, en mi casa. Y miren, de repente tengo casa llena y de repente son 2 o 3, pero para la gloria de Dios, que sea uno que llegue, vale la pena. Porque si fuera uno, Cristo murió por él. Si fuera una, Cristo murió por él. Entonces, no debemos menospreciar
el tiempo de las pequeñeces, porque esa obra puede ser impresionante en las manos de Cristo. Así que Dios nos da el primer punto, ¿verdad? Dios nos da pocas cosas porque nos pone a prueba para luego llevarnos a lo mucho. Bendito sea Dios por su palabra. Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Mi segundo punto, las cosas pequeñas tienen poder. Las cosas pequeñas tienen poder tanto en lo bueno como en lo malo, amados hermanos. Y eso se lo digo porque hay que ser vigilante en lo que Dios nos permite ver. Hay que ser vigilante en lo que Dios pone en nuestras manos. Perdón, Señor, perdón. Porque fíjese que tan hermoso el Señor, ¿verdad? Que nos da los ejemplos con la misma creación. Nos da ejemplo con los animalitos. Por ejemplo, en este caso, vamos a leer allí en Cantares 2:15. Cazarnos las zorras pequeñas echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Decimos que las cosas pequeñas tienen poder para para dañar lo bueno y también para dañar lo bueno y para meterse allí, como en este caso las zorras. ¿Cuál es la viña? La viña es su casa es su viña, ¿verdad? La viña puede ser nuestra iglesia y eso podemos dañarlo nosotros con cosas pequeñas. Ahora tenemos que estar vigilantes con los jóvenes, con los niños, qué es lo que están viendo los niños por el internet, por el ordenador, por sus teléfonos móviles, como usted lo llame, ¿verdad? O qué estamos viendo nosotros en el televisor. Novela, si eso nos edifica, porque mucha gente ve la novela y vive una vida como de novela, porque se acostumbró, perdón hermano, se acostumbró a vivir la vida ajena viéndola por una novela y dejan de vivir su propia vida. Eso puede ser un tipo de zorra pequeña, pero usted revise si ahí en su casa, con Dios, no conmigo, porque yo aquí no vengo a señalar pecados ni nada. He sido tan pecadora que por gracia y misericordia estoy aquí. Pero lo que sí le digo, amado, que nosotros tenemos que revisar eso. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestra viña? ¿Hemos dejado entrar zorras pequeñas? ¿Qué poder le estamos dando? De repente un pensamiento puede ser un tipo de zorra pequeña. O algo que escuchamos, que está entrando por nuestros oídos, que está entrando por nuestros ojos, que está saliendo de nuestra boca. Recuerde que lo que contamina no es lo que entra, es lo que sale. Puede ser un tipo de zorra pequeña que esté dañando la viña. Entonces hoy pues nos detenemos a pensar, a meditar, a ver con la palabra de Dios y a la luz de la palabra de Dios qué zorras pequeñas estamos dejando y echarlas fuera y reprenderlas en el nombre de Jesús. Con la autoridad que el Señor nos ha entregado, echar fuera todo tipo de zorra pequeña que se quiera meter en nuestros hogares o que ya esté ahí. ¿Por qué? Porque pueden minar. Esas zorras pequeñas pueden minar un hogar. Y nosotros no podemos permitirnos eso. Nosotros somos hijos de Dios y el Señor quiere que tengamos una casa limpia y que seamos una iglesia adornada, limpia, radiante para casarnos con Él cuando venga en el arrebatamiento. Y nosotros como siervos que somos encargados de vestir la novia, la iglesia del Señor, pues nos toca alertar al pueblo. Y por eso hoy vengo con esta palabra, alertar al pueblo. ¿Por qué? Para que puedan ver el poder que tiene lo pequeño y el poder que tienen las cosas grandes también. Entonces, tiene el poder en lo bueno y en lo malo. Así que, hermano, vamos a revisarlo. Otro punto aquí, que el poder de la lengua. La lengua puede ser árbol de vida, ¿verdad? Dice la Biblia. También la lengua, aunque pequeña, tiene gran poder. Y esta sirve como de medida de perfección. Usted puede evaluarse si usted está siendo perfeccionado por medio de la lengua. ¿Usted qué habla? ¿Cuáles son sus diálogos? ¿Habla palabras? ¿Habla palabras de bendición o habla palabras de maldición? Es donde nosotros debemos detenernos, ¿verdad?
el Señor pues nos muestra aquí en la palabra de Dios, en la Biblia Reina Valera 1960, dice en Santiago 3:2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto y capaz de refrenar todo su cuerpo. Bendito sea Dios que podamos ser estos, ¿verdad? Que podamos refrenar nuestro cuerpo, pero aquí se nos da la clave. He aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y así dirigimos todo su cuerpo. Dígame, el caballo es grande y nosotros por medio del freno podemos ponerlo, moverlo a nuestra forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le tomamos la boca. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón por donde lo gobierna quiere, por donde el que las gobierna quiere, perdón. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un fuego pequeño. Así que el poder en lo bueno y en lo malo. Hablamos de la semilla de mostaza, de una puerta que se puede abrir con una llave pequeña, pero también las zorras que inundan grandes viñas y también la lengua que puede inflamar o incendiar un fuego, un bosque completo por una pequeña llamita. Amados hermanos y hermanas, que el fuego que está en nosotros del Espíritu Santo sea tan grande que seamos antorchas para alumbrar y para encender a todo nuestro entorno, a todas las mujeres y hombres que estén a nuestro entorno, que podamos ser antorchas encendidas y que nuestra boca sea guardada del fuego de la difamación y del chisme y de la murmuración. Y que el Señor cuide nuestros oídos y que nos limpie y nos libre de toda zorra pequeña, en el nombre de Jesús. Que usted pueda ser esa antorcha encendida, que usted ande encendiendo a otra o a otro. Que cuando usted vaya para donde la vecina sea porque usted le va a llevar una palabra de vida. Porque nosotros estamos llamados a declarar vida en huesos secos para que los huesos se incorporen, ¿verdad? A eso es que somos llamados, en el nombre de Jesús. Otra forma, otro punto, amados, estoy comenzando. Usted me perdona, ¿verdad? Usted me perdona porque es mi hermano y yo le traigo palabra de bendición, solo para despertar un poco lo que esté dormido en usted, en el nombre de Jesús. Vamos aquí a otro punto. De lo poco, Dios bendijo a la viuda. Vamos allí, dice en la palabra de Dios en Primera de Reyes 17:13. Elías dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme primero a mí de ello una torta pequeña, cocida debajo de la ceniza y traédmela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué nos dice el profeta aquí? ¿Qué nos dice el profeta? Primero para mí, ¿por qué? Él era profeta, él era el ungido del Señor, él iba enviado por el Señor y él iba a ministrar esa harina para que a esta mujer le abundara en su hogar, pero primero para él. ¿Por qué? Porque él era el delegado del Señor. Él era el delegado del Señor, era el profeta que tenía la palabra para declarar. Y dijo, tráeme la torta pequeña. Y quiere decir que usted, con pequeñas cosas, usted puede arrebatar bendición. Arrebate bendición, que hoy le estoy dando secretos del reino. Estoy abriendo mi corazón y también estoy dando secretos del reino en el nombre de Jesús. Dice, lo pequeño puesto a los pies del Señor puede ser mucho. Si usted pone algo pequeño a los pies del Señor, puede ser mucho. Como hablamos en principio, la semilla de mostaza se compara al reino. Pero también, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Todo lo que tengas, ponlo a los pies del Señor. Pequeño o grande, entrégaselo al Señor. Él te lo multiplica. Eso puede ser mucho.
y mucho, porque las añadiduras de Dios no son cualquier añadidura. Las añadiduras de Dios son las añadiduras. Nosotros cuando oramos debemos pedir las añadiduras. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Y las añadiduras de Dios son las añadiduras, las señoras añadiduras, porque las manda el Padre. Amén, hermano. Recibe esa palabra en el nombre de Jesús. Otra cosa muy importante, otro punto. Mi predicación va a ser sumamente corta, porque en lo pequeño hay bendición. Hay que ver los detalles. Ese es otro punto, ver los detalles, ¿verdad? Vamos a verlo aquí a la luz de la palabra de Dios. En Primera de Reyes 18:44 dice: a la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Aleluya. Yo no sé, pero para mí esta palabra es una palabra poderosa. Porque él vio una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre, así pequeñita. Pero esto es ver los detalles. Fíjese en los detalles, hermano. Fíjese en los detalles para que usted vea la mano de Dios obrar. Fíjese que de una vez dijo: ve y recoge. Yo voy a parafrasear aquí, usted me perdona. Voy a parafrasear. Dice: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Ahí va a caer un chaparrón de agua, un palo de agua, como dicen en mi tierra. Yo no sé si allí lo dicen así, pero iba a caer un chaparrón de agua. Mucha agua. Entonces, amados hermanos, si vemos las señales, en medio de la sequía que hemos podido pasar, en medio de las situaciones de enfermedades, de sequía, de desiertos, si nosotros vemos las señales pequeñitas, así como esta mano, nosotros podemos ser bendecidos por ese chaparrón, por esa nube de gloria, por esa bendición que va a caer sobre nosotros. Este es un año donde se nos ha prometido, el Señor nos dio una palabra, una promesa, donde es un año de recuperación. Y yo recibo esa palabra en el nombre de Jesús. Y viene un chaparrón de bendición para usted, si usted lo cree, en el nombre de Jesús. Yo lo creo, amado. En medio de lo que ha pasado, yo sé que Dios bendice a sus hijos. ¿Que vienen tiempos duros? Sí. Ya la venida del Señor está cerca. Yo no le voy a caer en embuste. Y los tiempos son difíciles. Pero si usted está ceñido y está viendo las señales, usted se va a cuidar. Si usted sacó las zorras pequeñas de su casa, si usted sí cuida su lengua y puede medir el crecimiento que ha tenido en evolución y en involución, usted puede medirlo y decirle: Señor, sácame de aquí si he involucionado. Por favor, ayúdame a verte. A usted le va a caer la lluvia de bendición, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y es que estaba aquí este varón de Dios expectante a lo que venía. Y fue y miró, vio, ¿verdad? Y vio la nube pequeña. Estaba pilas, estaba pendiente. Así nosotros tenemos que estar pendientes para recibir las bendiciones de Dios. En el nombre de Jesús. Te dice: pero hermano, me está yendo como en feria, me han pasado muchas situaciones. Sí, hemos vivido tiempos difíciles. Pero si usted está allí atento a lo que Dios le va a dar, Dios le da luz, Dios le da camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y Él es lámpara a nuestros pies. Pero para ser esa lámpara nosotros tenemos que estar vigilantes de ver las lucecitas que Dios nos está encendiendo o prendiendo, como dicen aquí. Encendiendo esa luz. Otro punto muy importante. Amén, hermano. Amén a esa palabra. Dice: Dios busca en lo pequeño. Y Dios busca en lo pequeño para dar gracia y para ser los predicadores. Usted está llamado
a ser predicador, predicadora, a llevar la palabra de Dios donde usted vaya. Porque usted tiene en sus pies el celo por anunciar el evangelio de la paz. Entonces Dios da esa gracia a los pequeños. Y mire cómo lo vemos aquí en la Biblia. Dice en Efesios 3:18, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Wow! Bendito sea Dios por su palabra. Dice, el apóstol Pablo está hablando aquí. Él se creía pequeño. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un Dios muy grande, un Dios maravilloso. Y se le dio tremenda revelación que todavía estamos aprendiendo cada vez de la revelación que por gracia el Señor le dio al apóstol Pablo. Y que por gracia el Señor le va añadiendo a usted, le está dando la revelación o nos está dando la revelación de su bendita palabra. Amado, esto es hermoso, ¿verdad? Otro ejemplo que tenemos que aprender, y voy a buscarlo aquí en mi Biblia, porque, hermano, no estoy usando computadora, estoy como en la romana vieja, porque ahorita tengo la computadora dañada, pero bendito sea Dios porque me recuerdo de mis inicios y le doy gloria a Dios por eso. Le doy gloria a Dios porque esto me hace recordar los inicios en lo pequeño y el Señor nos va a poner en lo mucho para la gloria de su nombre y en este tiempo. Vamos a leer allí en Proverbios 6. Y lo voy a leer hasta el 10. Vamos a leerlo hasta el 10. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobierno, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo su siega, recoge en el tiempo de siega su mantenimiento, Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá la necedad como caminante y tu pobreza como el hombre armado. Dios bendiga nuestras vidas. ¿Qué tenemos aquí como ejemplo? Un animalito muy pequeñito, ¿verdad? Que es la hormiga. Pero nos da tremendo ejemplo porque está recogiendo. Por ejemplo, yo aprendí eso ahorita en invierno, que si hubiese recogido, no hubiese tenido que estar en esa situación. Hubiese dejado en mi casa una alacena guardadita por allí y no hubiese pasado esa situación. Hay que aprender de la hormiga. Y nos deja. ¿Por qué? Perezoso. Tenemos que levantarnos. Y si estamos dormidos, despertarnos. Dice la Biblia, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Te alumbrará esa luz de Cristo. Y yo le pido hoy al Señor que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Que podamos despertar, para que podamos velar, para que podamos estar atentos. Ya está cerca su venida. Y lo de la hormiga, tenemos que verlo también en lo espiritual. Nosotros tenemos que tener nuestra almacén de palabra. Nuestro almacén, así como la hormiga, tener nuestro almacén. Y saber repartir para el tiempo de invierno, nosotros poder repartir. ¿Qué pasa con el invierno? Cuando llueve, cuando pasamos dificultades. Saber que esa palabra que hemos almacenado, esas promesas son las que nos van a llenar de vida. Y también recordar que el gozo del Señor es nuestra fortaleza en todo tiempo. Así que llevar ese almacenamiento en el nombre de Jesús, en lo espiritual, así como la hormiga, y aprender de lo pequeño. Hay una lectura que quiero hacer antes de cerrar y antes de ministrar esta palabra, amados. Hermanos, la vida tiene un invierno y un verano. La misma creación del Señor nos trae sabiduría. Las hormigas, un pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida.
recordemos que no es ser fuerte lo que me lleva a ser sabio, sino el ser sabio lo que me lleva a ser fuerte. Y me llamó mucho la atención esta reflexión, que dice que no es ser fuerte lo que me lleva a ser sabio, sino ser sabio lo que me lleva a ser fuerte. Y el Señor es nuestra fortaleza. Y hay grandeza en lo pequeño y debemos mirarlo y que nuestros ojos estén bien abiertos para ver la grandeza en lo pequeño. Al recuperar la visión, podemos ver la grandeza en lo pequeño. Así podemos apreciar el tesoro que se esconde en las cosas simples y en las cosas pequeñas. Bendito sea Dios. Y de inicio comenzamos con ¿qué? Con la semillita de mostaza o con aquella puerta que una llave pequeña es la que la abre. Entonces reflexionemos sobre lo que el Señor nos trajo en este día por medio de esta palabra, en el nombre de Jesús, y que podamos ponerla por obra en el nombre de Jesús. Yo quiero ministrar esta palabra, amado. Y bueno, levante sus manos allí donde está, póngase sobre sus pies. Y mi alma adora al Señor por esta palabra. Mi alma lo adora al Señor. Amado Padre Celestial, yo vengo, Padre, dándote gracias por esa bendita palabra, Señor, que tú has traído a tu pueblo, Padre. Gracias, Señor. He entregado la palabra a este pueblo tuyo, Señor. Allí en la iglesia Mi Alto Refugio, Señor. Allí en Muyuta, Jutiapa, Señor, en el nombre de Jesús, en los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Vengo entregando esta palabra y que ellos puedan ponerla por obra. Vengo sellándola en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con los 5 ministerios que me están cubriendo, Padre. En el nombre de Jesús vengo también activando, Señor, esos dones que tú has puesto en cada uno de mis hermanos, Señor, y que ellos no se han dado cuenta, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que ellos lo puedan apreciar, atesorar en el nombre de Jesús. Y también, Señor, vengo habilitando esos talentos que aunque pequeños, Señor, tú los vas a hacer grandes porque fuiste tú quien depositó esos talentos en cada uno de ellos. Y que ellos así a su vez puedan ponerlos al servicio de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, multiplica la bendición, Señor. Que caiga en ellos ese chaparrón de agua, Señor, pero que ellos puedan estar expectantes para ver esa nube, Señor. Esa nube que aunque sea pequeña, del tamaño de la mano de un hombre, va a traer un chaparrón de bendición. Yo declaro que ese chaparrón de bendición cae sobre la vida de cada uno de estos siervos que están aquí, de siervas que están aquí, que serán mujeres diligentes, mujeres virtuosas, mujeres que te buscan, mujeres de altar, mujeres que prepararán un altar en sus casas, en sus hogares, que aunque sean 3 o 2 en cada hogar, van a encender un fuego de bendición, una antorcha encendida, y que Padre tú cuidarás la lengua de cada uno de nosotros. Hoy renunciamos a todo pecado de la lengua, a todo pecado que nos haya hecho caer, a toda zorra pequeña. Venimos sacando toda zorra pequeña en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo que saco del mundo y los hago a tu altar. Y te doy muchas gracias, Padre Santo, porque sé que tú en ello vas a hacer una obra impresionante como se lo has prometido. Una obra de cosas que no conoció, de cosas que oído no oyó, de cosas que no ha subido ni al corazón del hombre, sino que tú tienes preparada para Iglesia de Cristo Mi Alto Refugio, aquí en Guatemala, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, bendice a tu pueblo de Guatemala, Señor. Yo bendigo en el nombre de Jesús a este pueblo bendito, que ha sido mi segunda casa, Señor. Bendice a Guatemala en el nombre de Jesús. Bendice a Venezuela, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a Guanare, bendice al Arca del Pacto. Bendice también aquí en España, bendice, Señor, a Madrid, bendice España en el nombre
nombre de Jesús, bendice esta obra, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por ese cuidado que tienes para con cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, he entregado en la palabra, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. A ti sea, Señor. No a nosotros, Señor. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre, por tu gran fidelidad y por tu gran bondad y tu gran misericordia. Gracias, Padre, porque tú, Señor, no te quedas con nada. Bendice a tu pueblo, bendice a tu siervo. Bendice, Señor, al pastor Aníbal Pensamiento. Bendice a su esposa, Señor. Que esos talentos, que esos dones que tú le has dado, Señor, Padre, tú actives cada vez más. Gracias por estos tus siervos valientes y esforzados, porque ellos se han sembrado en los secretos, Señor. Y muchas cosas, Señor, han hecho para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por este testimonio que nos permitiste hoy compartir con tu pueblo, para que ellos puedan conocer, para que este pueblo pueda conocer más a su pastor, Señor. Tú eres su pastor, pero gracias por escoger al hermano Aníbal allí con este ministerio tan bonito y con ese corazón, Señor, dispuesto y entregado para hacer lo que tú bendices. Gracias por esa sierva Nidia, Señor. Qué bendición de mujer, Señor. Gracias porque esta sierva es una sierva de los secretos, Señor. Gracias, Señor, porque así tú la recompensarás en público. Gracias por el servicio que cada uno presta allí. Gracias, Señor, por Yair, Señor, porque Yair ahí está, Señor, en las redes sociales. Señor, esa plataforma que tú has levantado seguirás desarrollando dones, talentos, Señor, en la vida de Yair, Señor, porque para eso lo tienes allí, Señor. Mi Padre, Él te ha sido fiel en lo poco y sé que en lo mucho lo pondrás, Señor. Así también a su hermana, bendícela, Señor, ahora que viene su matrimonio, Señor, que tú los metas en ese círculo profético familiar y los bendigas de una manera impresionante, Señor. Gracias, Padre. Bendigo a tu pueblo amado, a cada uno, a los niños, Señor, a los ancianos. Bendícelos con salud. Aquellos que están pasando momentos de tribulación, Señor, levántalos y que te puedan ver en lo pequeño, Señor, en el nombre de Jesús. Enciende esas luces, Señor, en el nombre de Jesús. Y que también estos puedan ser agradecidos, Señor, de venir a ti a darte acción de gracias por los milagros tan hermosos que tú vas a hacer en tu pueblo. Consuela a aquellos que han estado pasando por problemas, enlutados, Señor, aquellos que están pasando problemas, Señor, te pido consuelo, que tú les arrojes, que tú los metas bajo tu ala, bajo tu mano poderosa, y que ellos puedan sentir esa sombra tuya que les arroja y que, Padre, los protege del sol y de cada situación. Y que ellos puedan ver la nube cuando caiga ese chaparrón, puedan observar la nube y decir, ya viene la lluvia de bendición, porque es un tiempo donde se recuperan los milagros en lo pequeño, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amados hermanos, por este tiempo. Gracias. Yo les bendigo, les mando un abrazo juntamente con mis hijas y con la bendita congregación que el Señor me ha permitido pastorear. Les bendigo, amados hermanos, un abrazo. Espero en el Señor que los pueda ver pronto. Y si no los veo aquí, nos vemos en el cielo cuando el Señor nos venga a buscar, en nombre de Jesús. Pero sí me gustaría irme a comer esos frijoles allá donde Nidia. Bendiciones a todos, un abrazote grande, grande en la distancia.